Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más, en este espacio que hemos construido juntos lleno de pasión por el mundo del entretenimiento. Hoy, como ya habrán intuido por el título y la energía con la que iniciamos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces vertiginoso mundo de la farándula. Y para ello pondremos bajo el microscopio a uno de esos talentos que no solo cautiva con su actuación, sino también con ese carisma tan particular que lo distingue, Kerem Bürsin. Ahora, antes de que empiecen a especular o a pensar en los titulares más sonados de los últimos tiempos, quiero ser enfático: la noticia que vamos a desvelar hoy, y sobre la cual Kerem ha estado haciendo algunas declaraciones muy reveladoras, no se centra, al menos no directamente, en la persona que muchos de ustedes podrían estar esperando. Si lo han adivinado, no hablaremos de rupturas, reconciliaciones o de quien ocupa su corazón en este preciso instante. En lugar de eso, vamos a explorar una faceta de Kerem Bürsin que está cobrando un protagonismo fundamental en su vida, su visión renovada, su enfoque profesional y los emocionantes proyectos que se perfilan en su horizonte. Así que por favor pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, un buen té, un café o lo que les apetezca, porque tenemos muchísimo de qué hablar. Y como siempre, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Es un gesto sencillo que nos ayuda enormemente y, lo más importante, les garantiza que nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, entrevistas y primicias. Únanse a nosotros. Bueno, vamos directo al grano, sin rodeos, porque el tiempo es valioso y la información que tenemos es sustanciosa. Todos sabemos, y es innegable, que Kerem Bürsin ha sido una figura que ha brillado con luz propia en el firmamento mediático. Y no es para menos. Su carrera profesional ha experimentado un ascenso meteórico, catapultándolo a la fama internacional. Su talento, su dedicación y esa energía contagiosa lo han convertido en un referente. Sin embargo, como suele suceder en la vida de cualquier estrella, su vida personal, sus relaciones y sus movimientos son a menudo objeto de intensa especulación y análisis por parte de la prensa y, por supuesto, de sus miles de seguidores. Es cierto, y sería negar la realidad, que durante un periodo considerable su relación sentimental con la talentosa Andercel acaparó una cantidad abrumadora de titulares. Entendemos perfectamente el interés del público. Cuando dos personalidades tan queridas coinciden, es natural que la curiosidad florezca y que sus seguidores deseen conocer cada detalle. Esa etapa fue sin duda muy mediática y generó mucha conversación. Sin embargo, hoy la noticia que nos trae aquí, y que ha generado un revuelo diferente, es sobre Kerem en solitario, o al menos sobre sus proyectos, su perspectiva actual y su evolución como artista. Alejada deliberadamente de ese foco particular que a veces puede eclipsar lo verdaderamente importante, su arte y su desarrollo profesional. Y es que, como suele suceder en el dinámico y cambiante mundo del espectáculo, los artistas no son entes estáticos. Evolucionan, cambian, se reinventan y, lo más importante, sus vidas siguen adelante, con o sin una pareja mediática que acapare las portadas. La vida personal es una cosa y la carrera profesional, con sus ambiciones y metas, es otra, y Kerem parece estar dejando muy claro cuál es su prioridad en este momento. Recientemente, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han llamado poderosamente la atención. Y no han sido por una ruptura inesperada o una reconciliación sorprendente. Han sido importantes porque revelan un profundo enfoque en su carrera y en sus proyectos futuros. Él mismo ha salido al paso de ciertos rumores, o más bien, ha aclarado de forma muy directa y sincera su situación actual, algo que, debo decir, siempre se agradece enormemente en una figura pública. Cuando alguien con su nivel de exposición se muestra transparente, es un soplo de aire fresco. Lo verdaderamente interesante de estas nuevas declaraciones es que nos muestran a un Kerem Bürsin más enfocado que nunca en su desarrollo profesional. Habla con una pasión palpable sobre los roles que elige, sobre la dirección que quiere que tome su carrera, y sobre los desafíos que está ansioso por afrontar. Ha compartido abiertamente su profunda pasión por el cine, no solo como actor, sino también como creador de historias. Menciona con entusiasmo la posibilidad de sumergirse en personajes complejos, que desafíen su rango interpretativo y que le permitan explorar diferentes géneros, alejándose de las etiquetas que a veces se le quieren imponer. Una de las cosas que más ha destacado en sus recientes apariciones y entrevistas, y que sin duda resuena con fuerza, es su deseo inquebrantable de continuar creciendo como actor.
No se trata solo de seguir participando en telenovelas, aunque es innegable que ha cosechado un éxito rotundo en ellas y que su talento brilla en cada escena. Su ambición va más allá. Habla con vehemencia sobre la exploración del cine independiente, la producción de contenido de calidad, y quizás, quién sabe, la dirección en un futuro no muy lejano. Él ha sido muy claro al expresar su interés genuino en proyectos que lo desafíen intelectual y emocionalmente, que le permitan mostrar una faceta actoral diferente y que, sobre todo, tengan un mensaje poderoso o una historia que realmente le apasione contar. Esto, queridos seguidores, nos da una clara señal de que estamos ante un artista que piensa a largo plazo, que no se conforma con lo establecido y que busca dejar una huella mucho más profunda y significativa en la industria cinematográfica y televisiva. No se trata de una fase pasajera, sino de una decisión consciente y meditada de redefinir su trayectoria. Pero su visión no se limita únicamente al ámbito profesional. Kerem también ha tenido unas palabras muy interesantes sobre su vida personal, pero lo ha hecho de una manera muy general, madura y sobre todo, respetuosa. Ha enfatizado con firmeza la importancia de la privacidad y de mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público constante. Esto, como sabemos, es un debate eterno en la vida de las celebridades. Si bien el público siente una conexión genuina con ellos a través de sus personajes y, en ocasiones, de su vida privada, también es fundamental y ético respetar su espacio, su intimidad y su derecho a tener una vida más allá de los focos. Una vida donde puedan ser simplemente ellos mismos, sin la presión de las cámaras. Él ha dejado meridianamente claro que, aunque está profundamente agradecido por el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores, existen límites que deben ser respetados. Y esto, créanme, es algo que debemos valorar enormemente. No se trata de un artista que se esconde o que se vuelve inaccesible de forma tajante, sino de alguien que ha aprendido a gestionar su exposición, que busca el equilibrio y que, sobre todo, quiere tener el control sobre cuándo y cómo comparte aspectos de su vida personal. Es un ejercicio de madurez y de autoprotección en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina peligrosamente. Lo que realmente podemos extraer de estas recientes apariciones y declaraciones de Kerem es una imagen clara y contundente de un profesional dedicado, apasionado y de una persona madura que está gestionando su carrera y su vida con una consciencia encomiable. Ha optado, o al menos ha puesto en un segundo plano, esa narrativa mediática tan centrada en su relación pasada, para enfocar toda su energía en lo que realmente importa ahora, su arte, su crecimiento y su futuro profesional. Y eso, mis amigos, es una señal inequívoca de madurez, de autoconocimiento y de un compromiso serio y profundo con su profesión. No se trata de esconderse, de evadir o de simular, sino de redirigir intencionadamente la atención hacia su trabajo, hacia su talento y hacia las historias que quiere contar. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, sus seguidores? Pues significa, y esto es lo más emocionante, que podemos esperar grandes cosas de Kerem Bürsin en el futuro cercano. Si él mismo está tan enfocado en buscar proyectos interesantes, desafiantes y con un impacto significativo, es muy probable que veamos producciones de altísima calidad en las que participe. Ya sea en la pantalla grande, en series de televisión con guiones ambiciosos y originales, o quizás en formatos innovadores que aún ni siquiera podemos imaginar, lo cierto es que Kerem no parece tener ninguna intención de detenerse o de conformarse. Y eso, para cualquiera que aprecie su talento actoral, su carisma y su visión artística, es sumamente emocionante. También es importante destacar la elegancia y la diplomacia con la que maneja las preguntas sobre su vida privada. En lugar de evadirlas por completo, lo que podría generar más intriga, o de dar respuestas evasivas que suenen poco sinceras, las aborda con una habilidad notable. Agradece el interés, siempre lo hace, pero al mismo tiempo reafirma su postura de forma clara y respetuosa. Esto demuestra una extraordinaria capacidad para navegar el complejo y a veces hostil mundo de la fama sin perder su autenticidad ni su integridad. No estamos ante un artista que se esconde detrás de artificios o de falsas apariencias, sino de alguien que sabe lo que quiere, lo que está dispuesto a compartir, y lo comunica de manera clara y coherente. En resumen, y para recapitular y cerrar este apasionante tema, lo que Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre, lo que ha decidido compartir y desvelar, no es sobre Andercel, como muchos quizás esperaban o deseaban, sino sobre su presente, su futuro profesional y su renovada perspectiva como artista.
Ha compartido con nosotros su entusiasmo por nuevos proyectos, su firme deseo de explorar diferentes facetas de la actuación y su inquebrantable compromiso con su desarrollo artístico. Ha reafirmado con una claridad meridiana la importancia de su privacidad, sin cerrar, por supuesto, las puertas a compartir aspectos de su vida cuando él así lo decida y lo considere oportuno. En definitiva, nos presenta a un Kerem Bürsin asterisco renovado, enfocado, con una visión nítida y ambiciosa de hacia dónde quiere dirigir su carrera y su legado. Y con todo esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado con detalle las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, centrándonos en su evolución profesional, en sus ambiciones y en su perspectiva actual. Ha quedado meridianamente claro que, si bien el interés público en su vida personal es comprensible y a menudo inevitable, el actor está dirigiendo toda su energía, su talento y su pasión hacia nuevos y emocionantes horizontes en su carrera. Esperamos sinceramente que esta información les haya parecido tan interesante, reveladora y motivadora como a nosotros. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura. Su presencia, sus comentarios, su interacción y su fidelidad son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, nuestro público más querido. Ahora, como siempre, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas nuevas facetas de Kerem Bürsin. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo en el futuro? ¿Creen que su enfoque renovado en la carrera es la mejor estrategia para su crecimiento artístico? ¿Les inspira su madurez al manejar la fama? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus ideas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y les ha resultado entretenido, no olviden darle un gran asterisco pulgar arriba. Un simple me gusta nos ayuda enormemente a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto y cuídense mucho.